La voz de los protagonistas. En Contextos. Miguel Crespo, analista político, usted lo conoce muy bien, colaborador del grupo Radio Estéreo. Mayrán, Miguel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, pues, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro del PRI después de su 22ª Asamblea Nacional rumbo a las elecciones de 2018, luego de que ayer se celebraron las mesas de trabajo en diversas partes de la República en vísperas precisamente de esta 22ª Asamblea? Sí, a mí me parece muy impredecible qué es lo que va a ocurrir, porque todavía en este momento y bajo las circunstancias de una elevada oposición o un elevado antiprismo, hay que llamarlo así, estamos ante la posibilidad real de que el PRI mantenga la presidencia de la República el año que viene, no por el PRI, sino por lo elevado de la fragmentación de quienes se oponen al PRI. Una cosa es sostener un antagonismo y otra cosa es que quienes sostienen ese antagonismo consigan ponerse de acuerdo y luego vayan en bloque contra eso, contra lo que se están oponiendo, y eso no va a pasar en México el año que viene, porque está claro que que López Obrador va por su cuenta y López Obrador tiene una fuerza por sí mismo. Está claro que es posible una alianza entre los otros opositores o los otros antipriistas, y esta fragmentación, por lo menos en 3/3 partes, puede hacer que a la hora del proceso electoral, con un buen candidato, un candidato vamos a llamarlo sorpresivo, y el trabajo de clientelar y de estructuras que el PRI sigue sosteniendo en buena parte del país, eso le alcance para ganar. Si nosotros le hacemos caso a las encuestas que se publican en la actualidad, estamos viendo que aún el que se dice mejor posicionado, que hay que matizar siempre eso, mis amigos López Obradoristas, les digo que no exageren en lo que están viendo, porque es el único que aparece como nombre. No es lo mismo cuando ya se sabe quiénes van a ser los otros, que cuando no se sabe. Pero aún en el caso de López Obrador, en promedio ronda el 20% de apoyo. No es, pero de ninguna manera descabellado que cualquiera llegue y gane. Aunque ahorita sí hace diferencia. Sí, claro. Marca. Pues. Sí, claro. Ahorita es digamos que es el caballo que ha tomado la delantera, ¿no? Eso es incuestionable. Pero en 2 elecciones anteriores ha sucedido lo mismo y termina perdiendo. Porque finalmente, si tú no superas el rango del 40% de los votos, y eso es casi imposible que ocurra el próximo año, yo no creo que ninguno de los que vaya a ganar vaya a superar el rango del 40%, de ninguno de los que va a participar. Si no se supera eso, es muy difícil que predecir quién va a ganar, porque cualquier cosa puede pasar, incluyendo cosas, vamos a llamar no legales, pero cualquier cosa puede pasar que le tumbe el triunfo a cualquiera de los candidatos. Entonces, el tema es que aún este PRI debilitado y fragmentado, y que aparentemente no tiene un destino en la presidencia el próximo sexenio, pudiera cambiar la situación si incluso alguno de los nombres que se barajan finalmente lograra concretarse. En particular, a mí me parece que las 3 figuras con mayor posibilidad de hacer eso son Narro, porque pues finalmente, a pesar de su larga trayectoria priista, creo que tiene 44 años de militancia priista,
es un tipo del que no se puede, que no tiene negativos. O sea, si vemos la banda de las encuestas, su índice de negativos es muy pequeño, aunque no tenga experiencia gubernamental. Nada más que posicionar una figura como la de Narro, digo, le cuesta. Pues le cuesta. Está de la Madrid, que tiene también un historial. ¿Turismo? Ajá, pero ¿El hijo de Miguel de la Madrid? El hijo de Miguel de la Madrid. Y MIT. Y la realidad es que este último, y por eso lo dejé al último, que no es priista en términos de militancia, que tuvo experiencia en el gobierno de Felipe Calderón, es una figura que pudiera ser muy bien vista por ciertos sectores de la población, que además sabemos le ponen dinero Priistas y le ponen y no entusiasmo a las campañas, ¿no? Que también hay que decir que las elecciones en este país no solamente se juegan con dinero público. Ahora te voy a decir una cosa, ¿qué tanta relevancia tendrá la figura de Meade, que el propio Manlio Fabio Beltrones se ocupó de decir que la asamblea y las mesas no eran para un solo hombre, en este caso para Meade, por la reforma de los estatutos, para que no hubiese la necesidad de esta militancia de más de 10 años para que pudiera ser candidato? Bueno, eso parece que ya la libró. Porque finalmente hay una concordancia dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional para que esto pudiera ser. Pero yo creo que si tuviéramos que acudir a un ejemplo de lo que significa la resiliencia, yo creo que ese ejemplo ideal sería el Partido Revolucionario Institucional. Es capaz de reestructurarse, rehacerse, reconformarse, todos los res que existen en esta vida, para poder seguir siendo competitivos en el ámbito electoral. Pero, ¿con qué finalidad? ¿Para no cambiar? ¿Para seguir haciendo el mismo tipo de política? Para que, aunque llegue un externo, el sistema propio del partido lo copte, lo chupe, haga que en algún momento dado el comportamiento sea exactamente igual que los demás. ¿Cómo hacer para que en este rompecabezas que se llama partidos políticos realmente existan piezas que logren integrar esa imagen, esa figura, y que no sean apartadas de los partidos por incómodos? Sí, no, es sumamente complicado. La realidad es que yo no diría que Meade es una persona alejada del sistema. Yo diría que es una persona que entiende muy bien el sistema, que se ha sabido adaptar a ese sistema y que no va a combatir el sistema, porque evidentemente se ha beneficiado del mismo y está en donde está precisamente por eso. Entonces yo no creo que en todo caso que él fuera el candidato que, insisto, pese a todos los pesares, tendría una opción. Sobre todo, bueno, eso dependería mucho del manejo de campaña y de la manera también en que sus opositores trabajaran y entendieran cómo están las realidades. Pero si él llegara a ser el candidato y posteriormente ganara en esta suerte de nadie, de su tercera parte fue más importante que las terceras partes de los otros dos, yo no vería un cambio significativo en su ejercicio gubernamental. Sí mesura lo que no ha habido con el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Lo peor del gobierno de Peña Nieto ha sido su desmesura, su poca sensibilidad para darse cuenta que a veces es mejor quedarse callado. Sin embargo, hay que tomar en consideración que si bien algunos analistas le apuestan a precisamente esa facultad que tiene el PRI de regenerarse, de transformarse, de como el ave fénix resurgir de las cenizas, bueno, también hay quienes ven en el hándicap en contra que trae el PRI
por el mal gobierno, por la imagen de Peña Nieto, por la corrupción, por los gobernadores, por todo, por la crisis económica que se está viviendo, y este tercer lugar que tiene en las encuestas, estos 5 millones de votantes que perdió a lo largo de 5 años, casi 1 millón de votantes por año, estas 11 gubernaturas que ya perdió, pues un hándicap difícil de superar el próximo año como para poder ascender del tercer lugar que tienen las encuestas. Pero nada más déjame decir una cosa al respecto, me parece muy interesante lo que tú propones, Juan, pero ¿qué no es el mismo escenario que tuvieron, por ejemplo, en sexenios consecutivos del Partido Revolucionario Institucional? Crisis económica, los más de 20 gobernadores que quitó Carlos Salinas de Gortari en su momento. Vamos, que todos estos factores que tú has dicho se han repetido sexenio tras sexenio, y en un momento dado no fueron factor para que el Partido Revolucionario Institucional perdiera las elecciones. Sí, yo creo que en el mundo, no solamente en México, hay evidencia de que una buena gestión gubernamental no garantiza que tu sucesor sea del mismo partido, y que al revés, ¿no? Que una mala gestión gubernamental no te garantiza salir del poder. Y en el caso particular de México, insisto, eso tiene que ver con, digamos, el mecanismo de mayoría simple que se necesita para poder acceder al poder. Entonces, efectivamente, hay un lastre ahí, pero ese lastre a la hora de la campaña, a la hora de mover las estructuras, a la hora de poner a funcionar la maquinaria, puede dejarse de lado. No digo que no les va a costar trabajo, es más, no hablo de lo improbable, pero ese improbable no es imposible, ¿no? Seguramente les va a costar más billetes. Sí, claro, ¿no? Porque ese mira, es el asunto. Digo, ¿no? es muy significativo que esta asamblea se ve después de que Del Mazo recibió la constancia de mayoría, y entonces, bueno, ya la retención prácticamente es un hecho del Estado de México por parte del Partido Revolucionario Institucional, y hay que recordar que son 94 años al hilo, independientemente de que haya habido buenas, malas, regulares, mejores, peores administraciones estatales, pero finalmente es una continuidad, y que se dé precisamente en el previo de la asamblea es como, a mí me parece muy simbólico, ¿no? y muy revelador de que finalmente estamos metidos en un sistema donde la meritocracia, donde verdaderamente el hacer bien las cosas no te garantiza ni una alternancia ni tampoco una permanencia. Claro, y a mí me parece el ejemplo del Estado de México muy simbólico en términos de lo que puede ocurrir aquí en el 2018 en el país, porque precisamente se ve que esta fragmentación del voto antipriista es tan grande que le puede ser suficiente, si se quiere decir con trampas, pero de todos modos hay un punto en donde las trampas no alcanzan. En este país, los que más o menos se dedican a medir la intención del voto de manera sistemática, hablan que el día de la elección el PRI te puede mover una encuesta hasta 5 puntos. Nada más el día de la elección, dependiendo del dinero que esté circulando ese día. Y entonces, si tú no generas un margen de colchón que supere eso, que te dé la posibilidad de, a pesar de la compra de votos de ese día, resolver la elección, estás en peligro de perder la elección por muy que te den ventaja las encuestas un poquito antes. Entonces, por supuesto, son cálculos, son especulaciones, porque no se puede de otra manera, porque ya lo único que nos falta en este país es que también se descaren en eso, ¿no? Y que digan, mira, aquí tengo este dinero y con esto voy a ir a mover el voto el día de hoy. Eso no va a pasar, pero son aproximaciones por el tema de las mediciones rigurosas. Yo diría, hay que creer bastante más en las encuestas que no se publican
en las que sí se publican. La gente que hace ejercicios estadísticos sabe que hay ejercicios estadísticos que tienen la finalidad de publicarse y ejercicios estadísticos que no tienen la finalidad de publicarse porque son para decisiones estratégicas de quienes están compitiendo, y esos reflejan, digamos, de manera más precisa la realidad de la intención del voto que aquellos que se publican. Aquellos que se publican casi siempre obedecen al interés de generar una sensación de que se está ganando o se está perdiendo. Uh-huh. Bueno, el tema es, muy rápidamente, que sí, que en el Estado de México se demostró que si van fragmentados, les ganan, como sea, pero les ganan. Pero por eso es que gran parte de los esfuerzos del Partido Revolucionario Institucional a lo largo de todos los años ha sido la cohesión del partido. Y gran parte de los atributos del partido que les ha permitido estar y seguir estando, y seguramente en un futuro también, es la cohesión y la disciplina. Y la manera de entender la participación de cada uno de los militantes de acuerdo a sus jerarquías y de acuerdo a sus posibilidades, porque el partido está tan bien organizado que evidentemente hay escalones y para que tú trepes un escalón necesitas tener pues las relaciones pertinentes, adecuadas, no ser el más destacado, sino ser el que mejor te mueves en un ambiente político como el Partido Revolucionario Institucional. Hoy Martín Moreno escriben, sin embargo, lo siguiente: ellos, los priistas, celebran su 22 farsa nacional, a la que pomposamente le llaman asamblea. Hoy sí, pero nada cambiará. La ruta del PRI la seguirán decidiendo en Los Pinos, con el presidente en turno ordenando de acuerdo al interés del grupo gobernante y no a las bases priistas. Y aquí, del grupo gobernante, a veces nada más pensamos en los políticos, pero hay que recordar que el grupo gobernante son los poderes fácticos. Uh-huh. Y son los poderes que derivan de empresarios poderosos que se ven beneficiados con la llegada de uno u otro partido. Democratizar el partido, ¿para qué? Si así seguimos ganando elecciones. Escuchar a los disidentes, ¿para qué? Si así siempre nos hemos manejado. Consultar a las bases, ¿para qué? Si la decisión popular es bien sabrosa. Y ahí está Enrique Ochoa prohibiendo el acceso a las mesas donde se ventilarán asuntos internos del partido, aunque en realidad es peccata minuta. Lo que se decida de fondo ya estará planchado desde Los Pinos: estatutos claves, candados o libertades aspirantes a la candidatura presidencial, nombres, tiempos. Eso lo fijan Peña, Videgaray y desde las sombras Salinas de Gortari, las bases priistas que disfruten de su lonche y le giren a la matraca todo lo que se ha escrito, filtrado y gritado sobre la trascendental asamblea del PRI es vacuo. Las decisiones importantes se tratan en constituyentes, no en Insurgentes Norte ni en Manzanillo. ¿O qué esperaba la exgobernadora Ivonne Ortega? ¿Que se abriera una mesa especial de atención a los caballos de Troya? Chorradas, que griten y pataleen. El asunto lo definen el primer priista del país, el que manda. Aquí se deberían aclarar si es Peña, si es Videgaray o si es Salinas. Uh-huh. Entre otras muchas cosas dice Martín Moreno. Bien, pues Miguel Crespo, agradecemos tu participación aquí en esta emisión de Contextos. No, nada que agradecerles a ustedes.